Los invito a que abran sus Biblias a Lucas 24. Lucas 24. Lo que me dijeron sobre el retiro anoche era que una noche espectacular. Espectacular fue la palabra que se usó. Si tienes un esposo, un hijo, un padre, un amigo que fueron al retiro de hombres, ellos a lo mejor están en camino de regreso de retiro. Y el tema del retiro era el camino a la Navidad. Eso era el tema todo, ese va a ser el tema todo el mes. Y el título de este sermón es el camino a la Navidad. Y mientras caminamos por ese camino a la Navidad, vamos a empezar por ver el camino de Emmaús. Y este es el camino que está escrito aquí en Lucas 24. Y cuando pensamos en la Navidad, pensamos en la llegada del Señor Jesucristo y a lo mejor unas profecías, a lo mejor piensan sobre Isaías 7:14, sobre que una virgen iba a concebir a un niño, o Isaías 9:6, o Miqueas 5:2, donde se predijo que iba a nacer en Belén. Y si están ahí en Lucas 24, vamos a ver versículos 13 a 35 y por honor a la palabra del Señor les voy a pedir que se pongan de pie y yo voy a leer por nosotros mientras ustedes siguen. Lucas 24, versículo 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emmaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a la muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emmaús y del final del viaje. Jesús hizo como iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Luego los 2 de Emmaús les
contaron a Jesús cómo les había parecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Esto termina la palabra. Se pueden sentar. Vamos a ver versículos 25 a 27, donde está Jesús y se está dirigiendo a estos hombres tristes, y esto es lo que Él dice. Él los está corrigiendo. Dice, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles las Escrituras decían acerca de Él mismo. Vamos a ponerlo como el primer punto. Necesitas buscar a Cristo en las Escrituras. Necesitas buscar a Cristo en las Escrituras. Estos hombres estaban tristes porque las cosas no resultaron como ellos pensaron que iban a resultar. Tenían esperanzas por este Jesús de Nazaret. Hizo milagros, predicaba poderosamente y tenían esperanza, como dice en el versículo 21, en el sentido pasado, que Él iba a rescatar a Israel. Ellos estaban buscando un líder en la política para dirigir la nación y están hablando sobre el pasado, y en el versículo 19 dice que Él era un profeta, pero ahora en versículo 20 ha sido condenado a la muerte y lo crucificaron, ya todo ha terminado. Y Jesús, como Él responde a lo que ellos están pensando y diciendo, Él les dice que ellos son necios y que no han creído lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Ellos tenían que saber mejor, porque todo esto ya se había escrito en las Escrituras y ellos ya deberían de haber sabido lo que iba a suceder, y porque no sabían, están tristes. Y si Jesús esperaba que ellos supieran sobre eso, Él espera que nosotros debemos de conocer el Antiguo Testamento. Varias veces en el Nuevo Testamento Jesús les dice que no han leído. ¿Acaso no han leído? Su expectativa es que ellos habían leído toda la Escritura. Si tú tienes una Biblia, tú eres responsable en saber lo que dice. Ese es un gran problema hoy en día porque tenemos muchas Biblias. Algunas personas tienen colecciones de Biblias, pero no han leído toda la Biblia. Muchas Biblias, pero muy pocas personas saben lo que dice la Biblia. La expectativa de Jesús es que nosotros sepamos qué dice la Biblia. Necesitamos tener la misma vista de las Escrituras como Jesús, porque un entendimiento parcial o superficial, como estos hombres, es que va a llegar a falsas esperanzas o malentendidos, y cuando eso sucede, se quedan sin esperanza, están tristes, están decepcionados, están en depresión porque ellos en verdad no entendían las Escrituras. Así que vean lo que Jesús hace a estos hombres. En el versículo 27 dice que Jesús los guió por los escritos y les cuenta sobre Él mismo. En el versículo 27 dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. ¿En dónde podemos ver este mensaje? Nosotros queremos escuchar este mensaje. Aquí tienes el maestro perfecto que está enseñando sobre Jesús y él debe de saber, y él está enseñándoles las Escrituras. Qué experiencia tan maravillosa ha de haber sido eso. Y podemos ver que ellos estaban viajando de Jerusalén a Emmaús, y ese es un camino de 2 horas. Y no estamos diciendo que Jesús repasó cada versículo en el Antiguo Testamento, pero Él es de lo que están hablando, y Él estaba repasando los puntos mayores, las cosas que eran necesarias sobre Él, que Él iba a experimentar, como podemos ver ahí en el versículo 26, que profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir.
que era algo necesario, que Él tenía que venir a sufrir. Y empiezas a pensar cuáles escrituras a lo mejor les enseñó sobre esta necesidad, y puedes empezar en Génesis 3:15, en el jardín, después de Adán y Eva habían pecado. Dios le estaba hablando a la serpiente y les dijo que había un descendiente, descendiente de una mujer, y dice que le golpearía la cabeza y Satanás le golpeará el talón. Está hablando que iba a venir un Salvador y él iba a sufrir cuando él iba a venir. Y en Génesis 3:21 podemos ver cómo Dios tuvo que matar a unos animales para cubrir a Adán y Eva. Y esa es la primera muerte que sucede en toda creación, y fue por el pecado. El pecado trae muerte al mundo. Génesis 4, Abel y Caín trajeron sacrificios a Dios, y el de Abel fue aceptado porque era un sacrificio de sangre. Y podemos ver a través de estas predicciones, profecías, imágenes, la clase de sufrimiento que Cristo iba a tener que hacer para hacer un sacrificio aceptable a Dios. Y en Génesis 22 podemos ver cómo Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su único hijo, Isaac, y sacrificarlo. Y esa es obviamente una imagen de lo que Dios iba a hacer con su hijo. Y cuando llegan al lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios lo para y él provee un carnero como un sustituto. Y esto quiere decir que hay un sustituto que es requerido, y ese va a ser Jesús, que iba a venir y experimentar ese sufrimiento. Fue necesario que él hiciera eso. Y en Éxodo leemos sobre la Pascua y el Cordero de la Pascua, y que tenías que poner sangre sobre las puertas para que Dios pasara por encima. Y aprendemos sobre ese Cordero, y nos cuenta que Jesús es ese Cordero que le quita pecado del mundo. Y en Levítico leemos sobre el día del perdón, donde los sacrificios fueron hechos por los pecados de las personas, donde las personas empezaron a entender que el pecado tenía consecuencias y los separaban de Dios, y tenían que proveer un sacrificio aceptable. Y en Números 21 leemos cómo había serpientes venenosas, y Dios le dice a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera en un poste para que cuando la gente lo viera van a ser sanados de estas serpientes venenosas. Y en Juan 13:14, Juan dice: y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Todas estas cosas nos dice que era necesario que el Cristo iba a sufrir. Y en Salmo 22 empieza con: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las mismas palabras que Jesús dice en la cruz. Y vamos a ver Isaías 53 juntos. Vamos a ver un ejemplo más que el Cristo era necesario que Él sufriera. Vamos a ir a Isaías 53, vamos a voltear ahí juntos. Isaías 53:3, donde en esta parte de Isaías habla sobre el siervo de Dios y lo que él iba a hacer. Y aquí podemos ver el sirviente de Dios sufriendo, y que es necesario. Empezando en el versículo 3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros.
Era necesario que Él sufriera. Esas son nomás algunas de las profecías que podemos ver a través del Antiguo Testamento. Pueden ver Zacarías 12, donde vieron hacia al quien atravesaron. Y lo que es impresionante es que cuando tú piensas en Moisés, que él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él escribió esos libros 1400 años antes de Cristo. Y Salmo 22, que fue escrito por David, lo escribió 1000 años antes de Cristo. Y Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Y todos están hablando en 3 diferentes tiempos que era necesario que el Cristo iba a sufrir. Eso es un testimonio poderoso a las escrituras, que Dios está en las escrituras y nos está diciendo que estaba por venir, que está por venir, que era necesario que Él iba a sufrir. Y en Lucas 24 también nos dice que era necesario para que Él entrara en su gloria. Y también podemos ver esto en Isaías 53, en el versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo es que va a haber eso? Eso quiere decir que va a haber una resurrección, donde va a haber un Salvador que va a morir y resucitar y entrar a la gloria, donde está allí en este momento. Y en el versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él carga con todos los pecados de ellos. Eso es algo increíble, que tú y yo podemos estar parados ante Dios justos, y no es por lo que nosotros hicimos, sino por lo que el justo hizo por nosotros, que Él cargó nuestros pecados. Y continuamos en el pasaje, dice, y yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes cuando los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Otro pasaje que habla sobre gloria del Cristo, otro pasaje familiar en esta época del año es Isaías 9, que dice en el versículo 6, Isaías 9, versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías escribió esas palabras 700 años antes de que llegara Cristo al mundo. Y continúa a hablar sobre su reino en el versículo 7 y dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David y por toda la eternidad. Es claro por las escrituras en la Biblia hebrea que el Cristo iba a venir y era necesario que Él sufriera y necesario que Él iba a entrar en su gloria. Eso es lo que vas a encontrar y mucho más mientras aprendes sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Y tú y yo necesitamos saber esa porción de nuestras Biblias porque nos cuenta mucho sobre nuestro Salvador. De hecho, Jesús dijo eso en Juan 5, versículo 39. Juan 5, versículo 39, donde Él dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que a ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. En el camino a la Navidad pensamos en el nacimiento de Cristo, pero eso no era el principio de Jesús, porque Él es Dios, Él es eterno, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él nunca no ha existido y Él ha hablado sobre cómo Él iba a venir al mundo. Y
se ha hablado sobre esto miles de años antes de que sucedió, y eso es un testimonio de quién es Jesús. Y es importante que vemos esto ahora, porque mientras Jesús está caminando con estos hombres, Jesús pudo decir, oigan, aquí estoy. Él pudo haber hecho eso, pero él no dijo eso, sino que se reveló a ellos a través de sus profecías. Y eso es importante, porque yo pienso que hay muchas personas que quieren una clase de experiencia, algo físico que puede validar lo que ellos están creyendo, pero lo que estamos viendo es que conociendo a Jesús en las Escrituras es más poderoso que cualquier experiencia. Tan poderoso que Jesús se refirió a las Escrituras él mismo. Ahora regresen conmigo a Lucas. Porque Lucas va a ser un punto aquí. Y Lucas nos dice que es importante ver a Cristo en las Escrituras. No tenemos una experiencia o un sueño. Y vamos a ver Lucas 16, versículo 19. Y esta es la parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, 19. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Cuando había perros en esos días no era algo bueno, y aquí está Lázaro comiendo de la basura y hay perros alrededor de Lázaro. Y dice en el versículo 22, con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham a los lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allá y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Eso suena como algo razonable, ¿verdad? Oye, tengo 5 hermanos, no quiero que ellos queden aquí donde yo estoy. ¿Puedes dejar que Lázaro vaya y les advierta sobre este lugar? Y de hecho, eso es lo que cada persona que está en el infierno hoy en día les diría a otras personas. Eso es lo que este hombre está expresando, pero el versículo 29 dice, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Ellos no necesitan que alguien regrese de los muertos. Tienen a Moisés y a los profetas. Tienen todo lo que necesitan saber para que no lleguen a este lugar de tormento. Dice, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Seguramente si ellos ven a alguien que regresa de los muertos, seguramente ellos se van a arrepentir. Pero mire lo que dice Abraham. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas,
no se persuadirán por más que alguno se levantará de los muertos. Si ellos no van a creer lo que Dios les ha revelado en la palabra, no van a creer. No van a creer. Y muchas veces gente va a decir cosas así. Una vez alguien me dijo, si nomás puedo saber que hay un cielo, entonces yo voy a creer. Y yo les digo, hay uno que vino del cielo y nos contó sobre eso, y él murió por nosotros y resucitó y ahora está en el cielo otra vez. Cree en él. Pero él no quería creer. Esta persona no quería creer porque él quería algo que lo validara, algo físico. Esa clase de fe te lleva al infierno. La clase de fe que cree lo que Dios dice, esa es la fe que salva. Es importante ver a las escrituras, y si las vemos cuidadosamente, podemos ver cómo Cristo es revelado a través de las escrituras. Así que vamos a regresar a Lucas 24 y vamos a ver sobre esa idea de encontrar a Cristo en las escrituras, y vamos a ver la respuesta de los hombres en el versículo 32. Esto es después de que Jesús se reveló a ellos y él justo después de eso se desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Él les abrió las escrituras. Vamos a ponerlo como el punto número 2. Ser revivido por Cristo en las escrituras. Ser revivido por Cristo en las escrituras. ¿Por qué Jesús no les dijo, oye, aquí estoy inmediatamente? Porque la Biblia es suficiente. Es por eso. Si ellos leen y conocen la Biblia, eso es suficiente. Pero mi pregunta es, ¿por qué le pidieron a Jesús que se quedaran con él? ¿Recuerdan cuando llegaron al lugar en Emmaús? Vieron que Jesús iba a seguir adelante, pero le suplicaron que se quedara con ellos. Y muchas personas tienen opiniones sobre eso. Pensaron que era tarde y no era seguro estar por la calle a esa hora. O a lo mejor estaban enseñando hospitalidad, invitándolo como un invitado a comer. Pero yo creo que era porque sus corazones estaban ardiendo. Querían escuchar más de lo que él estaba hablando y querían estudiar más. Y Jeremías 23:29 dice que la palabra de Dios es como un fuego. Y sin duda, mientras estos hombres escucharon la palabra ese día, les trajo convicción a ellos, convicción sobre su pecado, convicción que ellos querían Jesús de Nazaret ser el rey y entrar al reino, pero tú no entras al reino en tu propio mérito. Nadie merece estar en ese reino porque todos somos pecadores y un sacrificio tiene que ser hecho para satisfacer el juzgamiento de Dios. Y aquí está Jesús enseñándole las escrituras y ven la seriedad de su propio pecado y su necesidad por un Salvador. Y eso causa que sus corazones estén ardiendo. Es como las multitudes el día de Pentecostés en Hechos 2, donde Pedro abre las escrituras y les enseña que Jesús es el Cristo. Y dice en el versículo 37 que que las palabras que dijo Pedro traspasaron el corazón de ellos. Y convicción verdadera llega a la alegría, la alegría verdadera, porque ahora conocen toda la verdad, sus ojos están abiertos y ahora sí saben quién es Jesús. Y por eso se levantan de inmediatamente y se regresan a Jerusalén, porque sus corazones están ardiendo con una alegría y no se pueden aguantar y tienen que ir a decirle a los demás. De hecho, vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver sobre esta alegría que la gente que conoce a Jesús en verdad experimenta. Primera de Pedro 1, versículos 8 a 9. Pedro había visto a Cristo, el Cristo resucitado, y ahora les están escribiendo
a personas que están dispersas, a gente que no habían visto a Cristo, pero están sufriendo como seguidores de Cristo y les está escribiendo una carta para alentarlos y fortalecerlos. Y mira lo que dice en versículo 8 del capítulo 1. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Pedro aquí está diciendo que a lo mejor hay sufrimiento por afuera, pero hay algo por adentro que no se puede quitar y se te ha dado no porque tú lo has visto, pero porque tú crees en Él y tienes una alegría. Él causa un regocijamiento. Eso es lo que sucede cuando la gente viene a conocer a Cristo y a Cristo por las Escrituras. Nunca no lo han visto, pero lo conocen y lo aman. Estos hombres de los que estamos leyendo en Lucas 24 fueron revividos. Ellos eran necios y estaban tristes, pero ahora que se les abrió las Escrituras, sus corazones están ardiendo con una convicción y una alegría sobre Jesús. ¿Cuál es la condición de tu corazón hoy en día? ¿Estás triste? ¿No crees? ¿O tu corazón en verdad está ardiendo con alegría de Jesús? ¿Tú quieres un corazón que arde? ¿Quieres tener un celo por el Señor Jesucristo? ¿Quieres ya terminar con un corazón tibio, un pie adentro, un pie afuera? ¿O quieres un corazón que en verdad está ardiendo por Jesús? Entonces puedes leer el Antiguo Testamento y buscar a Jesús y Él te va a dar un corazón que arde. Y para ayudarte mientras caminamos por este camino de la Navidad, tenemos un calendario que pueden recoger, que los va a guiar por unas escrituras que vamos a leer. Vamos a empezar con la ley y luego los profetas y luego los salmos y vamos a ver escrituras que se dirigen a Cristo. Lo pueden recoger después del servicio o también por nuestro sitio en el internet. Porque nosotros queremos corazones que arden aquí en Campus HB. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien para ustedes a esta hora en la mañana? Que queremos corazones que arden por el Señor Jesucristo. Eso es lo que queremos. Estamos diciendo que tu corazón puede ser revivido por ver a Jesús en las Escrituras, hasta en el Antiguo Testamento. Eso es lo que queremos que ustedes vean y crean. Queremos que el resultado final de ese corazón ardiente, que también vamos a ver en estos hombres, en Lucas 24, vamos a regresar ahí, vamos a ver la respuesta a esos corazones ardientes que tienen en el versículo 32. No, en el versículo 33, perdón, podemos ver la respuesta de estos hombres, de sus corazones ardientes, que dice: en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. En menos de una hora. Ahí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían: el Señor ha resucitado de verdad, y se les apareció a Pedro. Vamos a ponerlo como el punto número 3. Proclama a Cristo en las Escrituras. Proclama a Cristo en las Escrituras. Un corazón ardiente es alguien que quiere ir y contarle a alguien sobre Jesucristo. No se esperaron hasta el siguiente día, sino que se levantaron inmediatamente porque tenían que contarles sobre lo que habían escuchado y visto. Y lo que ellos están contando es la misión que Cristo nos ha dado a todos nosotros, y podemos ver esto en versículo 44. Después de que Jesús se les apareció a los discípulos y dijo: cuando estaba con ustedes, antes que les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos,
Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Aquí en el versículo 46 dice que era necesario que él iba a sufrir, iba a morir y luego iba a resucitar al tercer día. Jesús es el mismo mensaje que se estaba diciendo en el Antiguo Testamento y Jesús está diciendo este mensaje otra vez. Y en el capítulo 9, vamos a ir a Lucas 9, versículo 22. Después de que Jesús les había preguntado, ¿quién dice que la gente dice quién soy? Y Pedro contesta que él es el Cristo. Y podemos ver en el versículo 22, dijo, el Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles, les dijo, será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y en el versículo 44, esta es una declaración interesante. Dice, escúchame y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en las manos de sus enemigos. Les está diciendo, todo lo que las Escrituras están diciendo va a suceder. Escuchen eso y entiéndanlo y recuérdenlo. Pero ellos no entendían eso inmediatamente, porque si miran el capítulo 18, en el versículo 31, la siguiente vez que él les habla sobre esto, Lucas 18, 31, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Él está diciendo que tenemos que escuchar y recordar esto, que esto fue lo que nuestro Salvador sufrió en el camino a salvarnos de nuestros pecados. Y después de que les dijo esto a sus discípulos, en el versículo 34 dice, sin embargo, aleluya, que Salvador, ¿eso es lo que dice? No. Dice, sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de las palabras estaba oculta, de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Todavía no estaban creyendo todo lo que las Escrituras estaban diciendo, aunque él dijo que las Escrituras se iban a cumplir, y esto es lo que quiere decir, ellos todavía no entendían eso. Y si ven Lucas 22, versículo 37, donde aquí él va a citar uno de los versículos que leímos antes, Lucas 22, versículo 37, dice, pues ha llegado el tiempo para que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Eso fue lo que se dijo en el libro de Isaías. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Ese es el mensaje que tenemos que darles a las personas. Es de las Escrituras y es sobre un Salvador que vino, el Hijo del Dios, que vino y murió y resucitó acorde a las Escrituras. Eso es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es conservatismo político o moralidad. Nuestro mensaje no es el sueño, the American Dream, el sueño de América. Nuestro mensaje es el Hijo de Dios que se vino como un hombre que vivió una vida sin pecado, recta y justa y ofreció su vida como un perfecto sacrificio aceptable a Dios en lugar de los pecadores. Y Él resucitó al tercer día, que quiere decir que sí es el Hijo de Dios. Todo eso fue dicho en las Escrituras, fue predecido en las Escrituras.
Hablamos sobre Pedro, el día de Pentecostés, en Hechos 2. Puedes ver que él cita a Joel 2 y Salmo 110 y Salmo 16 y diciéndoles que este Jesús, Él es el Cristo. Y lo que aprendes de esto es que las escrituras del Antiguo Testamento es suficiente para llevar a alguien a la salvación en Jesucristo. Tú sabes que tú puedes llevar a alguien a la salvación si nomás tuvieras el Antiguo Testamento. De hecho, Pablo le dijo a Timoteo, en segunda de Timoteo, segunda Timoteo 3:15, Pedro le dijo a Timoteo, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Necesitamos saber, conocer el Antiguo Testamento porque habla mucho sobre nuestro Salvador y necesitamos contarles a las otras personas sobre eso y decirles que necesitan responder a ese mensaje como Cristo dice que debemos de responder en Lucas 24:47. Podemos ver cuál debe de ser la respuesta que en el versículo 47 que dice, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Tenemos que ir y compartir ese mensaje y decirles todo lo que Jesús ofrece. El Evangelio es buena noticia para los que lo reciben y quieren voltear de sus pecados y voltear para caminar hacia Cristo, confiando en Él, creyendo en Él completamente como el que pagó el precio, sufrió la juzga por el pecado y el juzgamiento que tú merecías por tu pecado. El arrepentimiento es cuando volteas completamente, volteas de seguir tu pecado, volteas hacia el otro lado para seguir a Cristo. No hay dos opciones. Las dos opciones no es el cielo y el infierno. La opción es entre el mundo y el cielo. ¿Quieres dejar este mundo para seguir a Cristo? Eso es lo que es. Él está diciéndoles a la gente que deben de voltear de sus pecados y confiar en Él. Y en esta época va a haber muchas iglesias llenas de gente cantando canciones sobre El Salvador y muchas canciones de Navidad, pero muchas de esas personas van a ser personas religiosas, buenas, pero eso no debe de ser así. Debemos de responder a Cristo y para ayudarles tenemos estas invitaciones en estas cartitas que pueden invitar a personas para que vengan a la iglesia todo este mes. Vamos a hablar sobre las profecías que apuntan hacia Cristo y les pueden dar esta invitación y también tiene nuestros tiempos de nuestro servicio de la Navidad. Y los puedes invitar para que ellos puedan venir y escuchar lo que las escrituras tienen que decir. Tenemos una gran responsabilidad para decirles a otros sobre Cristo y también es un privilegio poder contarles a otros sobre Cristo. Pero la buena noticia es que tenemos recursos. Y eso es lo que dice en el versículo 48 y 49. Dice, ustedes son testigos de estas cosas. Eso es lo que nosotros somos. Les contamos a las personas sobre lo que hemos visto y lo que sabemos. Y dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu venga y los llene con poder del cielo. Necesitamos ese poder.
Necesitamos ese poder del Espíritu para poder para ser animados, para tener esa valentía, para amar a otras personas, para poder contarles sobre un Salvador. Necesitamos ese poder del Espíritu para poder explicar las Escrituras y también necesitamos el poder del Espíritu para que los ojos de ellos sean abiertos. Y podemos ver eso en este pasaje, en el versículo 16, que dice que estos hombres en el camino a Emmaus, dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Pero entonces al final vemos como sus ojos fueron abiertos. Ellos no entendían al principio, pero en el versículo 31 dice aquí que sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Queremos que nuestros ojos estén abiertos y verlo a Cristo por quien Él es. Y en este camino a la Navidad queremos ver a Cristo en todas las Escrituras y ser revividos por Cristo en las Escrituras. Así que no nos quedemos bien con una Navidad donde tienes una fogata y hay luces y una taza de chocolate caliente. No queremos chocolate caliente, queremos corazones calientes, corazones que arden. Queremos corazones que arden por Jesucristo. Y queremos proclamar a Cristo, el Cristo de las Escrituras, y proclamarlo por su gloria y su honra, porque Él es el gran Rey y Salvador. Amén. Amén. Voy a orar por nosotros. Padre, te agradecemos que tenemos las Escrituras y tenemos que admitir que a veces estamos en esa categoría porque estamos tristes, porque no estamos pensando sobre las cosas de la manera correcta, o lentos, porque no estamos creyendo todo lo que la Biblia tiene que decir. Queremos tener corazones que arden, Dios, corazones que te ven a ti en las Escrituras, que nos ayudan a entender a Cristo, que era necesario que Él sufriera y entrar en gloria, y que la gente puede encontrar salvación en Él y solo en Él. Y Padre, yo oro que tú creas corazones ardientes en todos nosotros mientras vemos a Cristo en las Escrituras, y que haya muchas oportunidades en estos días que la gente proclame el nombre de Cristo en las Escrituras y que vemos su nombre sea honrado en más personas y como la gente confía en Él como su Salvador. Y Dios, te pedimos que tú trabajes de esta manera por tu honor y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.